Vamos a ver nuevamente el Evangelio de ¿qué? Marcos. ¿Lo leyeron? ¿Sí? Ok, muy bien. Qué bueno que hayan leído el Evangelio de Marcos. Es la tarea que tienen en sus casas. Y bueno, yo no quiero imponerles porque hay esa libertad. ¿Se acuerdan que hace 8 días dijo Jesucristo? Si alguno quiere, ¿verdad que siempre es eso? Jesucristo no dijo, a ver, lo vas a hacer. No. Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, empiece a negarse así. Entonces, hay libertad. Yo no quiero caer en ese legalismo a donde imponemos, les ordenamos. No, yo les invito a que estudien el Evangelio de Marcos, a que cuando vengamos acá ustedes solamente tengan una confirmación de aquello que ya ustedes lo estuvieron estudiando. Entonces, yo les voy a pedir que abran su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Por favor, Marcos. Salud. Marcos, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 2 en adelante. ¿Cómo le llaman esas pruebas o esos adelantos de películas que vemos luego los estrenos? ¿Tráiler? Es que yo digo, ¿será que es tráiler? Porque como que tráiler lo asocio con carro. Bueno, en esta porción vamos a tener un tráiler de la segunda venida de Cristo. Vamos a tener la manifestación de la gloria de Dios, porque, a ver, quiero que escuchen esto. Una cosa es tener la revelación y otra cosa es tener la experiencia. El conocimiento nos ayuda, nos anima, nos da un camino que caminar, pero otra cosa es caminar en ese camino. A ver si me entienden esto. Cuando Pedro le fue revelado quién era Jesús, magnífico, está perfecto y está muy bien, el Cristo. Pero ellos no conocen al Cristo, ellos conocieron a un Jesús que nosotros por la Escritura sabemos que era eterno, que ya habitaba en la eternidad y que vino y se hizo carne. Pero ellos no sabían eso. Y aunque tuvieron la revelación, la palabra, tú eres el Cristo. Pedro siempre, ¿no? Como siempre. Pedro, tú eres el Cristo, hijo de Dios. Bienaventurado uno. Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Está bien. Y esa palabra es bueno, pero Dios no se queda, escuchen bien esto, Dios nunca, cuando te va a dar la revelación, nunca se va a quedar con solamente la palabra, la revelación, sino que te va a dar la experiencia, te va a mostrar la realidad, la verdad de lo que Él es. Y es aquí donde el Señor, por esa revelación que Dios le había dado a Pedro y a los discípulos, ahora se va a manifestar de una manera tremenda en sus vidas. Y yo le puse por título a esto, ¿qué hacemos ante la gloria de Dios? ¿Qué hacemos ante la gloria de Dios? ¿Quién no quiere la gloria de Dios? Pero ¿qué hacemos ante la gloria de Dios? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y empezó a caminar por el desierto, Dios se les manifestó en el monte Sinaí, y en el monte Sinaí descendió la gloria de Dios de tal manera que había nubes, truenos, la tierra temblaba, el monte humeaba el monte Sinaí, y todos se espantaron. Entonces decía Moisés, acérquense, y dijo, no, ve tú por nosotros hasta aquí nada más, nosotros aquí llegamos, ve tú. ¿Qué hacemos ante la gloria? Aquí en esta parte dice, escuchen bien esto, dice la palabra de Dios, dice 6 días después, y quiero que se detenga ahí, 6 días después de ¿qué? 6 días después de la revelación que recibió Pedro de quién era Jesús.
O sea, miren, escuchen bien esto, porque Dios es tan hermoso, tan precioso, que cuando te da una revelación, no inmediatamente te va a dar la experiencia, porque Él deja que proceses aquello que recibiste. Imagínense durante esos 6 días, el Cristo, bueno, sí, yo lo dije, yo lo oí, y Él nos confirmó que efectivamente esa es una revelación de lo alto. Pero ¿qué es eso del Cristo? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo a mí cuando me revela algo Dios, siempre me quedan preguntas. Pero ¿por qué esto? ¿Y cómo es? ¿Y qué va a ser, Señor? Me impacta cuando me revela algo. Yo hace unos días estaba yo manejando y de pronto Dios me empieza a traer a mi corazón una palabra que ya más adelante se lo voy a compartir, no más les adelanto, ahora sí les doy un tráiler. Cuando de pronto iba yo manejando y de pronto me dice la Biblia, guardaos. Dios me dice, guardaos. Y digo, pero si tú, Señor, nos has dicho que no nos guardemos, que salgamos, que prediquemos, que demos testimonio, ¿cómo guardaos? ¿Se va a guardar tu iglesia? Y no dice, guardaos de los malos obreros. Guardaos de los perros, guardaos de los mutiladores. Y cuando yo oí eso, guardaos de los malos obreros. ¿Qué es un mal obrero? Y cuando viene esa revelación, en lugar de que diga, ¡wow, qué mal! No, me empiezan a surgir preguntas. Y tienes que procesarlo, porque tiene una revelación ya, ¡wow, qué revelación! ¿De qué le servía a Pedro? ¿De qué le servía a Pedro que tuvo la revelación que tú eres el Cristo? ¿Ay, de qué? Y cuando tengo la revelación me invita a morir. Me invita, dice, vas a sufrir, sígueme. Vas a sufrir, te van a menospreciar, tienes que morir a ti mismo. La revelación nos deja en un punto donde dice, ¿y ahora qué va a ser de nosotros? Pero les digo, tan grande es el amor de Dios que a los 6 días, miren lo que dice, Jesús tomó a Pedro. ¿Quién tuvo la revelación? Pedro. Pero había otros 2 que eran muy allegados a él. Esto recuerden, aquí hago un paréntesis, recuerden, Dios no es elitista. Y entonces uno dice, a ver, eso me lo hacen hincapié de que Dios no es elitista, pero resulta que sí escogió a 3. Entonces, ¿sí hace diferencia o no? No. La diferencia la hacemos nosotros. A ver, recuerden eso. La diferencia la hacemos nosotros. ¿Por qué no escogió a otros? Porque no estaban comprometidos. Gente que no se compromete no entiende lo que Dios va a hacer. ¿Por qué eligió a Pedro, dice ahí a Jacobo y a Juan? Ese Jacobo, póngale Santiago. Es el hermano de Jesús. Eligió a Pedro, a Jacobo y a Juan. Hermanos, Jacobo llegó a ser el líder más importante en la iglesia en Jerusalén. De tal manera que cuando había algún problema, iban los apóstoles, iban los discípulos a Jerusalén. ¿Y con quién tenían que tratar las cosas? Con Jacobo. Porque fue una persona comprometida con Jesús. No con una religión, con Jesús. Por eso yo les digo, Dios no es elitista. De acuerdo a cómo tú te comprometes, Dios te va a revelar y te va a usar. Si todavía te absorbe el mundo, te atrae las cosas temporales, eso, está bien, Dios no te va a desechar, Dios no te va a castigar por eso, no, por favor. Dios es amoroso, pero el único detalle es que no vas a crecer, no vas a madurar. Dios no te puede revelar sus misterios, porque Dios llama a los comprometidos, y en este caso llamó a 3. Hablamos de Jacobo, que les dije que llegó a ser cabeza o autoridad, la autoridad de la iglesia en Jerusalén. Si hablamos de Juan, imagínense
Imagínense, tiene 5 libros del Nuevo Testamento. Tiene el Evangelio de San Juan, tiene las 3 epístolas y tiene el Apocalipsis. Uno dice, ay, yo quisiera que Dios me revelara todo. Sí, pero Juan estaba comprometido. Amén. O sea, Dios nos llama, tú me caes bien y aunque no te voy a usar, pues, va a estar de adorno, pues, te voy a... No. Dios llama a gente comprometida. Eso, recuérdalo. ¿Quién llegó a ser Pedro? Imagínense, él es el que inicia la predicación del Evangelio en Jerusalén y se convierte en 5,000 y en un segundo sermón 3,000. No, yo no he visto todavía un predicador que en un sermón se conviertan 5,000. Hombre, ¿qué diera yo? No, ¿qué diera yo? Pues ni siquiera te tengo que preguntar, ¿qué diera yo? Comprometerme, ¿verdad? Claro. Así, ¿qué hace falta para que se convierta en un sermón 5,000? Comprometernos. ¿Verdad? Sí. Y vivir la palabra. Y 5,000 que se nos Y vivir la palabra. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver. Fíjense, ahora bien, dice, estos 3 que Jesús había visto su compromiso con ellos y que habían oído acerca de la revelación de que Jesús era el Cristo, el ungido, ahora los lleva a una experiencia. Escuchen bien, dice, los llevó aparte, solos. ¡Wow! Qué hermoso es comprometerse. Yo les diría, hermano, ¿sabe qué? Nos quitaríamos esa palabra que tiene mucho cristiano. Yo quisiera ser cristiano comprometido, pero qué difícil es. Hasta le hacen, qué difícil es. ¿No lo ha oído usted? ¿O no lo ha dicho usted? ¿Verdad que sí? Sí. Ay, cómo me gustaría, pero es que qué difícil es el Evangelio. No. Lo hacemos difícil. Porque entonces haríamos a Jesús mentiroso, o lo estamos haciendo porque Él dijo, fácil es mi carga y ligero mi yugo. Fácil es mi carga y ligero mi... ¿Cómo es el Evangelio? Fácil. Pero lógico que nuestra carne nos seduce. El diablo pone, ¿cómo se llama? Esas carnadas, ¿no? Sí. Como atrapamos los peces, ¿no? Llevamos un anzuelo y le ponemos ahí su carnadita y pobre pececito sale atrapado ahí del hocico, ¿no? Pues el diablo así hace, nos pone una carnada y nuestra carne dice, entra. ¿Qué denota eso? Gente sin compromiso con Dios. Gente sin compromiso. Pero queremos que Dios me revele, que Dios no se... No. Jesús va a llevar aparte a esos comprometidos, los va a llevar aparte, escuchen bien. Porque aquello que les fue revelado ahora lo van a experimentar, dice, los llevó al monte alto. Siempre, toda revelación te va a elevar, te va a llevar a las alturas, vas a crecer, no vas a estar en el valle, vas a elevarte. Todo. Moisés, ¿en dónde recibió la revelación de la ley? En el monte Sinaí. El pueblo abajo no sabía de la palabra. Es así que se descarriaron, estaban adorando un becerro cuando bajó Moisés. Hermano, por eso no, para tú subir, para tener una revelación, tienes que subir al monte. Y mire, dice, los llevó al monte alto y se transfiguró delante de ellos. Ese es el trailer. Ese es el adelanto. Eso es lo que Jesús quería que ellos conocieran, porque les iban a pasar persecuciones, tribulaciones, iban a morir por el Evangelio, pero lo que quería plasmar en el espíritu de ellos, que Cristo no era solamente palabras, sino que era una realidad. Ellos lo vieron. Por eso Juan
Imagínense, él pudo soportar que lo desterraran. Nosotros decimos, hoy recibió la revelación en la isla de Patmos. Hermano, la isla de Patmos era desértica. Allá iban a desechar, ahora sí valga la redundancia, iban a desechar los desechos humanos, que se mueran allá. Una muerte lenta. Pero ¿sabe qué? Juan vio el adelanto ahora sí, vio la película, lo que iba a ver en un futuro. Él sabía que Cristo no era palabras, él lo vio. Por eso si usted lee primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, lo que vieron mis ojos, lo que tocaron mis manos, tocante al verbo de vida, esos anunciamos. Él no solamente oyó, él experimentó, él vio con sus ojos, hermano, lo que era el Cristo, no Jesús. Lo que era el Cristo. Pero eso, escuche bien eso no se lo revela y no se le manifiesta a gente sin compromiso. Eso se lo revela a gente comprometida. Yo creo, hermano, de verdad los invito a todos, porque acuérdense, Dios no hace excepción de personas. Todos podemos tener revelaciones, todo se nos puede manifestar, Cristo. ¿De quién depende? De nosotros. No de nosotros, diga. Haga compromiso usted. De mí, no de nosotros, no, olvídate de los demás, de mí. Que tú ores, que tú leas la Biblia. Si me están diciendo que estudie el Evangelio de Marcos, pues lo voy a estudiar. Pero nada, ¿qué voy a estudiar? No, que se conforme con que voy y ya. No, estudie la Biblia, hermanos. Comprométase conmigo, no, con Dios, con Jesucristo. Amén. Y mire, escuche bien esto. Dice que se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Ahí se estaba revelando el Cristo. Le estaba adelantando Jesús lo que va a hacer cuando Cristo venga. Cuando vamos a conocer a Cristo. No a Jesús, cuando vamos a conocer a ¿quién? A Cristo. Yo espero poder explicar esto porque la verdad que mi espíritu lo entiende, mi boca poco puede expresar de esto. Porque te pasa o no te pasa que la finalidad es eso, cuando van a sacar una película te dan adelantos. ¿Por qué? Porque eso te siembra el gusanito de ir a verlo, ¿sí o no? Está bueno. ¿Qué dirían los discípulos cuando vieron a Jesús transfigurar? Mira, nos dijo que es el Cristo, mira, ahora podemos ver lo que es en plenitud. Porque ellos habían conocido a Jesús, pero ahí estaban viendo a Cristo. Wow. Yo espero que esto los inquiete también a ustedes. Aunque tenemos que trabajar con dos cosas. Yo quiero que recuerden esto, por favor. Aunque los discípulos tuvieron la revelación, tenían que trabajar con dos cosas que va a estar en nuestra carne hasta que nos muramos, hermanos. Los discípulos, si usted se da cuenta, cuando vieron eso, no dijeron, wow, vamos a comprometernos. No. ¿Sabe qué es lo primero que tuvieron? Miedo. ¿Y usted cree que nosotros, si tenemos la revelación y la manifestación de Dios, no nos va a dar miedo? Nos va a dar miedo. Las personas cuando muchas veces son llenas del Espíritu Santo, lo primero que empiezan es temblar. ¿Qué me pasa? ¿Quién cree que está temblando? La carne. Porque sabe que tiene que morir, porque se va a enseñorear el Espíritu Santo, lo va a llenar, te va a llenar. Entonces, yo recuerdo, y esto fue una experiencia, no sé si a todos les pasa, pero bueno, fue una experiencia mía, yo te hablo de lo que viví, cuando fui a la reunión a donde me bautizó el Espíritu Santo. Yo estaba sentado en la banca y de pronto me empezaron a temblar los pies y yo aplastaba, agarraba mi rodilla y lo aplastaba. ¿Qué me pasa? Me está temblando el pie. Y de pronto ya no daba más el pie, todo me empezó a temblar. Y de pronto, y empiezo a hablar en lenguas.
¿Sabe por qué la carne se resiste? Pero como somos carne, eso va a estar hasta que nos muramos. Pero mire aquí, vean, dice que el versículo 4 dice: se les apareció Elías con Moisés y hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas para ti, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Por qué? ¿Por qué diría esto Pedro? ¿Por qué no escribe Marcos? ¿Sabía usted que Marcos es discípulo de Pedro? Y yo sé que fue el Espíritu Santo el que reveló el Evangelio a Marcos, pero hermano, tuvo que haberle instruido Pedro. Pedro fue su maestro. Imagínense la valentía de Pedro para decir: que me pongo a hablar ahí, me pongo a decirle: ¿qué crees, maestro? Yo pienso algo bueno que podemos hacer. Vamos a hacer unas enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y le dice: pero yo no sabía de lo que hablaba, estaba yo bien loco, de verdad. Lo único que yo tenía en ese momento era miedo. Y cuando tú tienes miedo, hablas cualquier locura. ¿Cierto o no? El miedo te lleva a hablar: tengo miedo, ¿qué será de mi vida? Y empiezo a... El miedo te lleva a hablar cosas que no son. Mira, dice la palabra en el versículo 6, dice: pero no sabía lo que hablaba porque estábamos... No sabía lo que hablaba. Estaba pensando en él, porque esto es bueno ¿para quién? A ver, dice el versículo anterior. ¿Para quién era bueno? Para ellos. Ellos pensaban en ellos, no estaban pensando cuál es tu propósito, por qué quieres mostrar. Lo que Jesús quería era mostrarles su gloria. Porque, a ver, San Juan 1:17, a ver cómo dice, ¿se lo sabe de memoria? ¿Alguien se lo sabe de memoria? San Juan 1:17. No me digan. A ver cómo dice San Juan 1:17, por favor. Rápido, alguien que lo tenga. Y aquel verbo se hizo carne y vimos... San Juan 1:17, ¿no dice eso? San Juan 1:14, entonces. A ver. Y aquel verbo fue hecho carne. Perdón, es 1:14, me suelo equivocar. San Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué cosa? Habitó entre nosotros y vimos. Mira el proceso que dice Juan. Él conoció a Jesús, aquella palabra que se hizo carne, pero llegó el momento que vio su gloria. ¿En dónde vio su gloria? En este momento de la transfiguración. ¿Quién estaba ahí? Pedro, Juan y Jacob. Santiago. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y lleno de verdad. Hermano, había oído que era el Cristo, pero ahora lo estaba viendo. Qué hermoso. Por eso yo te digo, qué hermoso es Dios, porque, hermano, cuando Dios te va a dar una revelación, seguramente que te va a dar la comprobación. ¿Cuál fue la revelación que les dio a los discípulos? Que Él era el Cristo, ¿verdad? ¿Cómo se lo comprueba? Transfigurándose. Ahora ya no era palabras, ahora sus ojos lo habían visto. ¿Sabes qué? Ese es el Dios que tenemos. Aprende palabra, oye, pero que Dios, dile que Dios te revele su palabra, y cuando Dios te revela algo, te lo va a mostrar. Porque Dios es real. No más que nosotros tenemos a veces un Dios mitológico. ¿Qué es eso de mitológico? Un cuento bonito que nunca se hace realidad. Pero el problema no está en Dios, el problema está en nosotros, que nos ha faltado compromiso. Tenemos que tratar con nuestros miedos, hermano. Tenemos que tratar con nuestra carne. Aprender a que sí es cierto, ahí va a estar presente siempre. Pero tenemos que tomar señorío de nuestra carne y decirle, ¿sabes qué? Te sujetas a la vida del Espíritu. Porque, hermano, si usted sigue haciéndole caso a su carne,
le va a pasar lo que le pasó a Pedro. ¿Qué habló? Tonterías. Cuando hay miedo, nos lleva a hablar tonterías. Pensar en nosotros, no pensar en lo que Dios dijo. Jesucristo le dijo a Pedro, ¿sabes qué? Porque esa es una trampa del diablo. Acuérdense que Pedro fue y le dijo, no te acontezca nunca tal cosa. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los. El diablo usa nuestra carne para atraparnos. Por eso decía yo lo del pez. Tu carne tiene apetitos. El enemigo te pone carnada, ¿no? La carnada. Y si tú le haces caso a tu carne, te quedas atrapado. Eso fue lo que le pasó a Pedro con la revelación. Pero aquí le hace ver Jesús, ¿sabes qué? La carne siempre va a estar presente. Tuvo miedo. En la manifestación de la revelación, Pedro tuvo miedo. Y el miedo lo llevó a hablar cosas incorrectas. Entonces, por favor, tomen en cuenta eso. Entonces, mire lo que dice, aquí me impacta esto. Entonces vino una nube, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí. Que dice la palabra, vino una nube que les hizo sombra. Qué hermoso es Dios. Aun cuando hablamos locuras, aun cuando no entendemos, aun le hacemos caso a nuestra carne, Dios nos protege, nos cubre. Dice, vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz. Siempre Dios hablándonos, aun cuando nos equivoquemos. Siempre Dios. Eso se llama gracia. Dios no te desecha. Te equivocas, me equivoco, se equivoca todo el mundo. Pero ¿sabe qué? Dios no lo desecha. Te cubre, te protege. Y dice que les habló, aun cuando se habían equivocado. Les habló y les dijo, este es mi hijo amado. A él, ¿qué cosa? Escuchen bien, contemplaron a Elías, a Moisés y a Elías. Lo contemplaron, lo vieron. ¿Pero a quién tenían que oír? A Jesús. ¿Quién es? ¿Qué es Moisés? La ley. La ley. ¿Quién trajo a Moisés? La ley. ¿Qué tienes que hacer con la ley? Contemplarla. No podemos pasarla por alto. Ahí está y tenemos que contemplar la ley. No es mala la ley. No te salva, pero no es mala. Contempla la ley. ¿Qué representa a Elías? A los profetas. Todo lo que profetizaron los profetas no es malo, no te salva. No podemos ser salvos por medio de la predicación de los profetas, pero no podemos pasarlo por... Tienes que contemplarlo. Tanto la ley como los profetas los tenemos que contemplar, pero a quien tenemos que oír es... Ahora, esto no lo dijo ningún hombre, no lo dice ningún pastor, lo dijo Dios desde la nube. ¿Sí o no? Lo dijo Dios, no lo dijo ningún hombre. Y quiero que vean ustedes, el versículo 8 dice, ¿y cuando miraron? ¿No vieron más? Tengo que oír a Jesús y tengo que ver a Jesús, porque a últimas, ¿quién quedó solo? Jesús. Con Él nos tenemos que relacionar, con Él, porque la salvación viene de Él, el camino es Él, la salvación, lo que te lleva al reino de Dios es Él. Entonces por eso necesitamos ser cristocéntricos. Después de todo esto, hermanos, viene la segunda parte, lo segundo que yo quiero que tomes en cuenta, que está ahí en nuestra carne. El primero te dije, ¿qué cosa era? Miedo. El segundo, espero que no se identifique nadie con esto, pero la crítica. Dice, descendiendo a ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos.
Y guardaron la palabra entre sí, ¿cómo? Discutiendo. ¿Verdad que eso no sucede con nosotros? No, si yo tengo la revelación, a mí Dios me mostró. Ahí está tu carne. Hermano, eso nos va a pasar a todos, no se sienta mal. O a lo mejor estoy hablando con demás por lo que yo vivo. Yo soy bien crítico. Le critico a mi esposa, critico a mis hijos, los critico a ustedes. Porque yo soy carne, ustedes son espíritu, claro que ustedes no pasa eso. La crítica, ¿sabe qué cosa hace? ¿Sabe qué siembra la crítica? Contienda. ¿Sabe por qué surgen peleas en su casa? ¿Por qué surgen peleas en su casa? Por criticones. Por criticones. Tú eres. ¿Sabe qué? Después de oír, escuchen bien esto, después de oír la revelación, después de tener la revelación, yo digo, Pedro fue bien valiente al decirle esto a Marcos para que lo escribiera. Porque es fácil criticar a otros, pero qué difícil es hacer una autocrítica. No, yo gracias a Dios estoy bien, yo tuve la revelación, yo vi a Jesús. No, yo no tuve miedo, hablé porque yo soy bien espiritual. No, es cierto. Él dice, yo hablé eso porque tuve miedo. Y además, después de toda la revelación que Jesús nos dio y de toda la manifestación que Jesús hizo, ¿saben qué? Cuando bajamos y Él nos dice, no lo platique, no, pero empezamos a, ¿qué? Discutirlo, a criticar, a discutirlo. Se discuten, no sé, en casa, ¿verdad que no pasa eso? ¿Ustedes no discuten o sí? No, con el perro, con el gato no, pero con sus hijos, con su esposo, con su esposa, eso sí. Porque hoy hay una generación donde aman más a los perros y a los gatos que a sus mismos cónyuges. ¿De verdad? Pero bueno, aquí dice que guardaron la palabra entre sí, pero discutieron. ¿Qué sería aquello de resucitar de los muertos? ¿Qué sería? Y les digo, es ahí donde vienen las preguntas. Te dices, el Cristo se manifestó, pero te surgen preguntas, ¿qué será eso? ¿Qué es eso? Y ahora nos prohíbe hablarlo, porque nos dijo que hasta después de que resucite. Sí, porque imagínense que Pedro, Juan y Jacobo dijeran, ¿saben qué? Jesús se reveló, se transfiguró, vimos a Elías. ¿Saben qué? Lo hacen reír. Y nunca, escuchen bien esto, nunca Jesucristo se adelantó, nunca quiso ser rey antes de darnos salvación, porque la prioridad de Él es darnos salvación antes de que se coronase como rey. Por eso Él tuvo que ir a la cruz primero, antes de que lo pudieran exaltar, glorificar como rey. Primero fue a la cruz a morir como peor de los pecadores, para que después se hablara de su gloria. Pero antes no. Dice, la palabra dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ahora, me llama la atención, aquí voy a detenerme tantito, me llama la atención. ¿Ustedes creen que Pedro, Juan y Jacobo eran contemporáneos de Moisés y Elías? Hay cientos de años de diferencia entre Pedro y Elías. Y ya entre Moisés, que ni se diga, 1400 años antes de la gracia vino la ley. Decía Moisés, 1400 años antes. Imagínense. La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, bueno, ¿y cómo sabían que era Moisés y era Elías el que estaba con Jesús? Ellos nunca habían hablado con ellos. Sabían de las escrituras, pero ¿cómo los conocieron físicamente?
Qué hermoso va a ser, porque allá en el cielo, tú no conociste a Elías, a Moisés, a Abraham. No conocimos a esos hombres de Dios. Pero cuando llegue a decir, ahí está Abraham, ¿quién te lo va a mostrar? El Espíritu de Dios. Qué hermoso, ¿no? Porque ni le dio clases Jesús a sus discípulos, allá vamos a ir y allá vamos a encontrarnos con Moisés y con... No. Se manifestó porque ellos habían tenido la revelación y por el Espíritu conocieron a Elías y Moisés. Así que, hermanos, vamos a nosotros llegar, va a llegar el momento en que vamos a conocer a Moisés, a Elías, a Abraham, a todos ellos. Bueno, dice que venga, que antes de eso va a venir Elías. ¿Sabes que Elías y Moisés es algo espiritual también? En el último libro de la Biblia, ¿cuál es el último libro de la Biblia del Antiguo Testamento? No, el del Antiguo Testamento, el último libro de la Biblia del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 4, por favor, vamos al versículo 4. ¿Por qué decían los escribas que iba a venir Elías y que iba a venir Moisés? Dice, miren, escuchen bien lo que dice. Malaquías, ¿qué? 4. Vamos a leer Malaquías 4:4, por favor. Espero y lo pueda asociar con lo que estaba viendo. Dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Moisés y Elías. Entonces, por eso los discípulos le preguntan, oye Jesús, pero dijo los escribas dicen que va a venir Elías. Nosotros lo acabamos de ver. Regrese por favor a Marcos capítulo 9, versículo ¿qué? 6, ¿no? El 7, ¿va? Bueno, dice así. Entonces vino una nube, el 8. Dice, luego, como que me estoy, a ver, perdón. Es el 12, perdón. Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito, el Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en... Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Ahí quiero que se detengan. ¿Cómo que ya Elías ya vino? ¿Porque se manifestó ahí? No, porque era alguien que le preparaba. Está escrito en la Biblia que iba a enviar a su siervo Elías para que preparara el camino del Señor, antes del día grande del Señor. ¿Sabe qué? El que preparó el camino del Señor, ¿cómo se llamó? Juan el Bautista, pero venía con el espíritu de Elías. ¿Sabe qué? Esto me dio mucho gozo, porque siempre que enseño, y yo digo, ay, Señor es fuerte, es confrontativo, ¿cuándo le voy a dar una palabra a mis hermanos que les anime, que los impulse? Y ¿sabe qué? Tiene alguien que hablar fuertemente y confrontar a la iglesia. Juan el Bautista, si usted ve sus prédicas, léalo ahí en el inicio de Mateo 3, Lucas 2. Él decía, generación de víboras. En vez de estar agradecido, ay, qué bueno que me vienen a buscar en el desierto. Imagínense, él predicaba en el desierto. Iba la gente, cuando los veía venir, dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? No, hombre, yo me pongo a predicar en el desierto, nadie me sigue. Si me sigue uno, gracias que viniste. Sorteaste el desfile, estás aquí, gracias. No, hombre. ¿Sabe qué? El espíritu de Elías,
confrontaba a la gente. Por eso le cortaron la cabeza. Porque Herodes le dijo, ¿te es lícito tener la mujer de tu hermano? Wow. No, hermanos, el espíritu de Elías ya vino, dice. ¿En quién? En Juan el Bautista. Confrontó al pueblo de Dios. ¿Sabe que antes de que Cristo venga, el espíritu de Elías se va a levantar? Alguien que confronte al pueblo, alguien que no le esté hablando de la prosperidad, del bienestar, alguien que deje de pensar en sí mismo y que piense en las cosas de Dios. ¿No así le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Elías, hermano, yo te voy a decir, te va a confrontar, el Espíritu de Dios te va a confrontar la palabra de Dios para ubicarte en el propósito de Dios y no en los planes de los hombres. Yo espero que entiendas esto. Dos cosas de las que tenemos que tratar todos los días en nuestra vida. Primero, con el miedo y segundo, con la crítica. ¿Sí? Ahí está. Porque no importa la revelación y no importa la manifestación que tengas, eres carne y con eso vamos a luchar todos los días. ¿Amén? Pero si tú aceptas la formación que Dios te da, ¿sabes qué? Vas a llegar a ser como un Santiago que estaba comprometido con Dios, que fue confrontado, porque recuerden que esos hombres fueron confrontados por Jesús y ¿saben qué se comprometieron? Llegaron a ser Santiago, la autoridad de la iglesia en Jerusalén. Pedro, el primer predicador que dio un mensaje, se convirtieron en 5,000. El apóstol de los judíos, así como Pablo es el apóstol de los gentiles, Pedro era el apóstol de los judíos. Mentira que es apóstol de los romanos, es apóstol de los judíos. Y Juan, imagínense, llegó a tener la revelación del Apocalipsis. Pero todo eso sucede con gente comprometida, que no oye la revelación de quién es Jesús y ve quién es Jesús y no se compromete. No, oye, ve y se compromete. Recuerda eso, oye, ve y se compromete, aunque reconoce que es carne, que tiene miedo, que es criticón. ¿Ok? ¿Sí está entendido esto? Podríamos compartir más, pero el mucho alimenta el pacho. Entonces lo dejamos ahí, ¿sale? Póngase de pie, oramos a Dios. Te agradezco, Padre. Qué bueno eres. Qué bueno eres de verdad, Señor, porque nos da, a través de esta escritura, nos das un adelanto de lo que tú eres, de lo que va a suceder cuando tú vengas. Y lo hiciste con tus discípulos para animarlos lo que iban a enfrentar. Creo que en este tiempo nos estás hablando de esta manera porque sin lugar a duda habrá cosas que tenemos que enfrentar. Pero de acuerdo a la palabra que nos has dado, tendremos la fuerza, la sabiduría, la gracia para salir adelante, para ser gente comprometida que no atienda a las seducciones del mundo, no atienda a las trampas del enemigo, que sujetemos a la carne. Sí somos carne, pero no militamos en la carne. Vivimos para agradar solamente al que nos amó. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dile al Señor, si tú quieres hacerlo, yo no te quiero forzar, pero si tú quieres hacerlo, Señor, yo me voy a comprometer, yo me comprometo contigo, te entrego mi vida, Señor, y voy a estar luchando con mi carne, pero atenderé a las cosas de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Eso, gloria a Dios. Todos somos carne, pero vamos a luchar, vamos a entregarnos a nuestro Señor.